¿Cómo crear una historia que atraiga a mi cliente ideal? Hey, soy Armando y hoy te voy a ayudar a duplicar clientes de alto valor en 60 días sin buscarlos para que puedas cobrar al doble tu hora. En este video rápido de 3 a 5 minutos te voy a hablar de cómo crear una historia que logre atraer a tu cliente ideal y también aprenderás los pasos exactos que cada coach, consultor y profesional independiente debe seguir para lograr generar por fin ingresos de tu estrategia digital y tener un sistema automatizado de atracción de clientes. 3, 2, 1. La pregunta es esta: si eres emprendedor pero todo el santo día estás solo en operaciones, ¿cómo puedes enfocarte en el crecimiento de tu negocio? ¿Cómo crear una historia que atraiga a mi cliente ideal? Como también quiero que tengas éxito en duplicar tus clientes y en aumentar tus ventas, te quiero dar las 3 razones principales de por qué no has logrado atraer más clientes usando una historia atractiva para ellos. El problema número 1 es que sabes que tienes la solución para tu cliente perfecto o tu prospecto y pensamos que ya por eso ellos van a ver nuestro producto como una maravilla, y esto es un error. Debes de tener siempre en mente que tu cliente perfecto o prospecto no conoce nada acerca de tu producto ni de ti. Estamos equivocados al asumir que los que ven tu anuncio te van a comprar, porque simplemente aún no tienen la confianza de tu cliente. El segundo problema es que tal vez ya te habías dado cuenta de lo que te acabo de decir y has intentado darte a conocer con ellos, pero no te dan tiempo o chance de hablar ni de tener una conversación. Siempre que lo intentas te dejan el mensaje visto, y aunque te das el tiempo de volverles a mandar un mensaje o un email para terminar de explicar tu servicio o producto y quién eres o por qué te tienen que comprar a ti y no a otros, te vuelven a dejar en visto en los mensajes o te dicen a ti que no les interesa. Y el tercer problema es que tu cliente ideal ya te conoce, tienes una relación increíble con él, pero no logras que te compre y no sabes cómo hacerle para que él dé ese salto y se convierte en un comprador constante para tu negocio. Y el último problema que seguramente tienes es que tu prospecto perfecto no le importa quién le compra, solo lo quiere más barato. Y esto ocasiona que por más que les muestres que tu producto es el puente o camino para que lleguen a su meta, no te compran porque simplemente no era la opción más barata. Todo lo que te acabo de decir son seguramente los problemas que tú tienes en este momento en tu negocio. Pero si quieres tener éxito en aumentar tu número de clientes y duplicar tus ventas usando una historia atractiva, lo que tienes que hacer es seguir las siguientes soluciones que te voy a dar. Y antes de mostrarles tu producto maravilloso, lo primero que debes de saber tu cliente, tu prospecto, al momento de estar contando esta historia, es quién eres tú como persona y los motivos de por qué quieres ayudarles. El contarles quién eres te servirá para generar empatía con la persona que está viendo el video, y eso va a ayudar a que te pongan más atención en todo lo que les dices y te ayuda a lograr venderles. La segunda cosa que debes de hacer para hacer una historia que atraiga más clientes es que debes de tener en mente que a todos los seres humanos nos encantan las historias, pero nos encantan más las historias donde nosotros somos protagonistas. Por eso tienes que presentar tu negocio o producto a través de un cuento donde expliques todos los beneficios que obtendrá si te compra, y donde el cliente y no tú sea el protagonista y triunfador de la historia. Y la siguiente solución que tienes que saber es que al momento de contar tú quién eres, le estás demostrando que ya pasaste por lo mismo que estas personas están pasando y que tú lograste solucionar la solución ideal que ellos tienen para ese problema. Por eso sentirán la necesidad de comprarte, porque verán que tú tienes la solución a los problemas en los que ellos están pasando. Ahora, después de saber esto, lo último que debes de saber es que necesitas tener la mecánica exacta para crear un script perfecto y lograr convencer a tu cliente perfecto o a tu prospecto gracias a la empatía. Tienes que tener la estructura para construir una relación de confianza con tu cliente mucho antes de la venta. Ahora, seguramente piensas que por esos 3 problemas nunca vas a lograr tener éxito en tu negocio, pero no puedes estar más equivocado. Por eso, te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer para poder tener clientes de alto valor en 60 días sin buscarlos, para que puedas cobrar el doble tu hora. Los humanos funcionamos por historias. Todo lo que nos cuentan, todo lo que hablamos desde hace milenios es a través de historias.
¿Por qué crees que una película te gusta tanto? Es por la historia que cuenta. ¿Y adivina qué? Hay un orden de esa historia y son los siguientes pasos. Ahora, al contarle esos pasos de esa manera a tu cliente, comprende que tú ya has pasado por eso y tú ya has tenido retos que tú ya sabes cómo superarlos. Y eso logra empatía. Y tu cliente piensa internamente, si él ya pasó por esto, entonces debe tener la solución. Le cuentas la solución de qué te funcionó a ti y en ese momento el cliente ve en ti su éxito. El cliente dice, por fin, alguien que me entiende, alguien que ya pasó por eso. Y con eso lo convences que te elija a ti. Esa historia tuya hace empatía y convence al cliente que tú tienes la solución que busca. Cuando uno cuenta historia, es cuando la persona se conecta con nosotros. Ponte a pensar en este ejemplo. Imagínate que vas a un café con un amigo que no has visto en 20 años. Y él te empieza a preguntar que qué has hecho en todos estos 20 años que no lo has visto. Te empieza a contar ciertas cosas que le pasaron, cómo es su vida ahorita, qué es lo que pasó, qué tuvo de cosas que le fueron mal, que tuvo cosas que le fueron bien, qué hizo que logró ciertas cosas en su vida. Y toda esta historia a ti en particular te envuelve y resulta que resuena contigo porque él a lo mejor ya resolvió ciertas cosas y como es amigo tuyo tú le preguntas ¿cómo le hiciste para resolver esto y aquello? Y él te empieza a contar exactamente qué hizo para poder lograr eso. Y esa historia es tan fuerte y tan poderosa que te conectas tanto con él que dices, oye, yo quiero que tú me enseñes a hacer eso que tú hiciste, cómo saliste adelante. Básicamente, esto es lo que tú vas a hacer ahora con todos tus prospectos o con tus clientes ideales. Les vas a contar una historia donde ellos se identifiquen contigo, creas esta empatía y entonces conectas porque ellos saben que tú tienes la solución y tienes el camino. Puedes enseñarle cómo evitar todos los errores que tú cometiste, porque seguro ellos están cometiendo ciertos errores. Y hay 12 pasos para contar el cuento del héroe. Un americano llamado Joseph Campbell analizó muchas historias de diferentes culturas, épocas y tradiciones. Y lo que encontró fue un patrón en la estructura y desarrollo de estas narraciones. La reunió y así identificó algo muy especial de la mente humana. Estamos hablando de cuentos de todo tipo de narrativas religiosas, mitos, leyendas, fábulas, etc. Y lo que quiero decir con esto es que al menos en lo que a nosotros nos interesa es que hay una forma que parece muy natural para las personas. Como si esta forma de hacer una historia resonara con muchas personas en cualquier parte del mundo. Y es la siguiente. Existen 12 pasos que hace una historia del héroe perfecta. 1. El mundo ordinario. Es el momento donde comienza el héroe, donde comienza tu travesía. 2. El llamado a la aventura. Algo sucede, a nuestro héroe le llega una invitación que normalmente rechaza. Por supuesto, esto viene al tercer paso, rechazo la llamada. Al principio nuestro héroe rechaza la invitación y se queda en su comodidad. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, no quiere moverse del lugar. 4. El encuentro con el mentor. En esta situación nuestro héroe se encuentra con un mentor. Ojo, el mentor no necesariamente tiene que ser una persona en verdad. El mentor puede ser un anuncio, puede ser un video, puede ser un libro que lo motiva a mover y a cambiar a esta persona. 5. Travesía del umbral. Quiere decir que él decide tomar acción para esto. 6. Los aliados, enemigos y pruebas. Imagínate que cuando tú decides empezar a hacer ejercicio y estás contando esta historia de voy a empezar a hacer ejercicio, cuando empiezas y vas los primeros días, normalmente tu esposa o la demás gente son amigos, aliados, enemigos o pruebas. Híjole, me tengo que levantar temprano. Híjole, la gente del gimnasio me dice, sí, dale adelante. Mi señor me dice, oye, ¿para qué ejercitas? Todo eso es el número 6. Número 7, entras a la caverna más profunda. En todas las historias, en todas las películas hay un momento donde el personaje entra a una decisión que es muy mala y todo se va para abajo. Es como, siguiendo el ejemplo de quiero hacer ejercicio o mi historia a través del ejercicio, es en ese momento digo, ¿para qué me estoy levantando temprano? ¿Para qué voy y hago ejercicio si ni me está rindiendo frutos? 8. La odisea de la muerte y la resurrección. Típico que en las películas ves que sucede algo, te dejan incógnitos en la mitad de la película y te dejan saber o piensas que el héroe ya lo mataron. Y de repente hace una resurrección, o de repente salió del problema, o de repente salió de las cosas. 9. La recompensa, el elixir del conocimiento. Por fin el héroe encontró una recompensa, encontró la solución. 10. Me regreso con precaución, gran lucha al final. Todavía existe una lucha final que tengo que superar aún con los conocimientos que yo ya tengo. 11. Nueva resurrección. En el clímax es puesto a prueba antes de llegar a casa.
y él es purificado por un último sacrificio y otro momento de muerte. 12 es el retorno con el elixir del conocimiento. Con todas estas enunciados que te acabo de decir, te podrás poner un poquito de, a ver, no entendí exactamente lo que me quieres decir. Te lo voy a decir muy sencillo. Cuando nosotros contamos esta historia de esta manera, nuestro cliente ideal, nuestro prospecto, se está identificando en ciertas cosas. Primero se identifica en que él también está de esa manera, o estuvo de esa manera antes, o está en esa manera en que estuvo tu mundo ordinario antes de empezar tu historia. 2, se da cuenta que él enfrentó también enemigos, aliados, amigos y pruebas, y que todavía no tienes la solución y que tú lo has enfrentado también igual. Y que tú, aunque tuviste todas estas pruebas y tuviste estas muertes, vamos a llamarlo por así, y tuviste esas resurrecciones, él quiere saber cómo le hiciste para salir de eso. Por eso es que tu historia se vuelve tan poderosa al tú compartirla, porque tu prospecto o tu cliente ideal va a generar una empatía completa y total contigo y va a decir, si esta persona pasó por eso y vivió lo mismo que yo, entonces yo quiero la solución que él tuvo también. Para resumírtelo muy fácil y de otra manera, el primero es el cuento origen, es qué pasó en tu pasado que me interesó en tu viaje que hiciste con respecto a tu solución. Deseo, ¿qué quería lograr? Cuento o externo, ¿cuáles fueron las luchas externas? ¿Qué es lo que yo luché en contra? Interno, ¿cuáles fueron mis luchas internas? ¿Qué obstáculo grande encontraste en tu viaje que te hizo dudar en continuar? Por ejemplo, híjole, iba al gimnasio, me quedaba muy lejos, en el ejemplo del ejercicio, no podía llegar y eso me hacía que, etcétera, etcétera. ¿Qué epifanía tuve? ¿Sabes qué? Me di cuenta que no nada más estaba bajando el peso con el gimnasio, pero que tenía más rendimiento, que estaba mejor con mi familia, que estaba más despierto, que tenía mejores puntas de negocios, etcétera, etcétera. Y esa epifanía comparte o hace empatía con tu cliente ideal o tu prospecto. El plan, el conflicto, el logro y la transformación. Todos son pasos que tú tienes que contar en tu historia exactos para poder generar una historia de valor y una historia que realmente le ayude a tu prospecto a identificar contigo. A pesar que todo lo que te acabo de explicar es súper importante, tienes que saber que solo es una fase para poder llegar a tu meta. Lo que te acabo de explicar es el paso número 4 de una metodología que te lleva a aumentar tus clientes y duplicar tus ventas en 60 días siguiendo solo estos pasos. Y déjame explicarte rápidamente los otros pasos para que entiendas mucho mejor por qué esto que te estoy enseñando realmente es la llave del éxito en tu estrategia digital. Entonces, ¿qué realmente debes de hacer? Atraer, nutrir y convertir. En atraer, debes de encontrar el prospecto perfecto. Después, debes de crear el mensaje mágico. Y luego, debes de traerlos con una carnada. Hasta entonces, ya que tienes el prospecto calificado, lo empiezas a nutrir. Le cuentas tu historia para generar esta empatía. Y luego demuestras que tú eres un experto y la autoridad en ese tema. Y una vez que el prospecto está convencido que tú puedes resolver su problema, entonces le dice exactamente dónde está en su situación actual, dónde se encuentra con sus problemas y qué hace y qué tiene que hacer en esa situación en particular para poder crecer o obtener ese resultado que busca. Y hasta ahorita eso es nutrir nada más. ¿Te vas dando cuenta que todos estos pasos te los saltas con un solo anuncio? Y esto te forza a resolver todo esto en una llamada y típico, dame el precio o info y nunca vuelves a saber nada de ellos. Ahora, después lo que tienes que hacer para empezar la conversión es darle el camino correcto y probado, tu sistema, tu solución transformacional única. Entonces le das la oferta irresistible y los conviertes a través de diferentes embudos que en realidad son sistemas de educación de tu producto o servicio, ya sea 3 videos, carta de ventas, webinar, conferencia en línea, etcétera, etcétera. Y por fin ahora sí puedes escalarlo, porque ya sabes cuánto te cuesta tu prospecto a cliente y ahora es cuestión de medir los números y después dominas el mercado con la fórmula de omnipresencia y al final produces más maneras de ingresos con tus propios clientes. Ahora ya sabes todo lo que necesitas para poder escalar y lograr generar clientes que te compren en 60 días sin bajar el precio ni andar detrás de ellos. Esto es todo el camino que necesitas para convertir a desconocidos en clientes. Y esto es la estrategia que a mí me ha funcionado y que cientos de personas usan y que ahora comparto contigo porque realmente es lo que necesitas saber para crear una estrategia digital que te funcione y que te genere ingresos.